sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo. Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy estudiaremos el capítulo número 6. Quiero leerles las preguntas que ustedes van a contestar allí estudiando el pasaje de Lucas capítulo 6 y por supuesto lo pondremos también en la pantalla para que puedan seguirlas. Estas son las preguntas. Versículos 1 al 5. ¿Qué molestó a los fariseos y con qué, según ellos, estaban violando el día de reposo? 2. ¿Qué respuesta contundente les dio el Señor? 3. En los versículos 6 al 11, Jesús hizo una pregunta que nadie contestó. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? 4. Versículos 20 al 26. ¿Qué significa bienaventurados? Quisiera pedirles que lean otras versiones de la Biblia para ampliar un poco más su opinión, lo que saben acerca de esa palabra. La siguiente, ¿cómo podemos interpretar los ayes que mencionan estos versículos? 6. Versículos 27 al 36. ¿A quién está dirigido el mensaje en estos versículos? 7. Versículos 37 al 42. ¿Cómo llamó el Señor a los que intentan sacar la paja de su hermano sin sacar su viga? 8. Versículos 43 al 45. ¿De dónde vienen las cosas buenas o malas? Y 9. Versículos 46 al 49. ¿Qué entiendes del versículo número 46? Estas son, mis hermanos, las preguntas que les animo para que, leyendo todo el capítulo de Lucas, puedan contestar. Les animo para que lo hagan y continuemos con ese estudio. Les voy a invitar, mis hermanos, para que hagamos una oración y después entremos de lleno a nuestra meditación, a lo que aprendemos un poco de este capítulo número 6. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de continuar estudiando tu palabra. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú nos des tu bendición, que tu palabra, Señor, sea clara, sea útil para nuestras vidas, Señor, y que tú nos des, Señor, una voluntad rendida a ti para poner en práctica, Señor, estas cosas. En tus preciosas manos, Señor, estamos todos agradecidos, Señor, por tu presencia entre nosotros y por tu palabra que nos bendice. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues vamos a, como dije, a buscar lo que aprendemos en este capítulo de Lucas. Hay muchos versículos importantes, significativos en este pasaje, como la regla de oro y algunos otros, pero mientras estaba estudiando este capítulo me llamaron poderosamente la atención dos versículos. El versículo número 27 de la primera parte y el versículo número 40, todo. Así que los leo de manera corrida. Pero a vosotros, los que oís, os digo, el discípulo no es mayor que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Repito los dos versículos. Pero a vosotros, los que oís, os digo, el discípulo no es mayor a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. De este versículo, mis hermanos, tomamos el tema de este día, el camino del perfeccionamiento. Y la enseñanza bíblica, mis hermanos, se trata un poco de esto, del camino del perfeccionamiento y de algunas otras cosas, por supuesto. Pero se trata entonces de conocer a Dios, conocer su amor mostrado en el Señor Jesucristo, su plan de salvación para nosotros, de conocer su poder, sus planes de bien, como dice Jeremías. También se trata de conducirnos por un camino de relación íntima con el Señor Jesús, una relación íntima con Dios. Y que por supuesto esta relación íntima es indispensable para este camino de perfeccionamiento que
que nosotros iniciamos cuando creímos en el Señor Jesucristo. Y finalmente, también la enseñanza bíblica se trata de darnos directrices o principios prácticos para que nuestra vida no se quede sin frutos, estos frutos que agradan y honran a nuestro Dios, y como guías para ese proceso de perfeccionamiento. Así que de esto se trata la Biblia, y quiero más bien, pues compartirles algunas de estas cosas. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De eso es de lo que hablaremos hoy, usando como base este capítulo 6 de Lucas. Y como dije, entonces el título por esta meditación es El camino del perfeccionamiento. El camino en el que usted y yo estamos desde que aceptamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Salvador. Lo primero que aprendemos, mis hermanos, para este camino de perfeccionamiento en el que espero que usted y yo estemos con toda la intención de caminarlo. No solo vivir la vida cristiana de manera automática, sino empeñados en ser perfeccionados por el Señor y por su palabra. Lo primero que aprendemos en este pasaje, en los versículos 1 al 5, los voy a leer. Dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembradíos, por los sembrados, sus discípulos arrancaron espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que, mis hermanos, lo primero que aprendemos en estos versículos es que nosotros tenemos que tener cuidado con el legalismo. El legalismo que era característica de los fariseos y algunos de los judíos en general. Cuando pensamos, mis hermanos, en este legalismo en el que estaban los judíos, tenemos que pensar que ellos echaron a perder algunas de las cosas importantes que Dios les había encargado que hicieran. Por ejemplo, cuando hablamos de los sacrificios, dice el libro de Malaquías que ellos empezaron también a ofrecer lo peor del ganado. El Señor les había dado algunas características especiales para los sacrificios y ellos empezaron a ofrecer lo peor, lo que no querían. Y de esa manera echaron a perder esto. El Señor llegó a decir: estoy asqueado de sus sacrificios. Cuando hablamos de ayunos, también recordamos que ellos, dice la Biblia, mudaban sus rostros. Quizá ponían cara de tristeza o de hambre o no sé, con el fin de hacer notorio que estaban ayunando. Y de esa manera echaban a perder esto que era un asunto de acercamiento con Dios. Cuando hablamos de las oraciones, de igual manera dice la Biblia que ellos hacían oraciones en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y de esa manera, otra vez, convertían algo importante, algo de relación con Dios, en un asunto de apariencia solamente. Y el sábado, que es de lo que habla el pasaje que estamos leyendo, lo usaban solamente para señalar y para juzgar a los demás. Así que echaron a perder prácticamente todo lo que el Señor les había dejado como cosas importantes, con sus cuestiones legalistas o con este asunto de tratar de aparentar cosas que no eran. De esa manera echaron a perder todas estas cosas. Y aunque me da tristeza, tengo que reconocer, mis hermanos, que aún en la iglesia cristiana quizá tenemos algunos fariseos. Algunos fariseos que han echado a perder las enseñanzas importantes de la Biblia y que se dedican a criticar o a señalar o a juzgar. Así que no pondré ningún ejemplo porque creo
estar seguro que ustedes conocen a algunos de ellos. Y no quiero lastimar a alguien si es que menciono algo que se aplicara a sus vidas. Pero creo que nosotros debemos tener cuidado con este asunto. No ser legalistas en la forma en la que vivimos la vida cristiana y aplicarlo de la mejor forma a nuestra vida. Así que dejemos solamente como invitación, cuidemos nuestra vida. Que no sean solamente apariencias, que no sea solamente un asunto de juzgar, que no nos parezcamos ni tantito a estos judíos que echaron a perder la belleza, la riqueza de lo que Dios les había instituido. Ofrezcamos a Dios siempre solo lo mejor. Dejemos las apariencias y vivamos una vida en Cristo bien sincera. Y aprovechemos cada oportunidad para ayudar sin juzgar a nadie. Eso es lo primero que nos enseña esta parte de Lucas capítulo 6. Lo segundo, mis hermanos, que aprendemos en los versículos 27 a 36 es esto: que tus acciones tengan mérito. Que tus acciones tengan mérito. Eso es lo que aprendemos. En los versículos 32 al 34, ustedes pueden leerlos, se repite 3 veces esta pregunta: ¿qué mérito tenéis? Y otra vez, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenéis? Pregunta. Por lo tanto, hay acciones o actitudes que merecen mérito y actitudes o acciones que no merecen mérito. Es decir, también hay acciones que merecen ser recompensadas. Hay acciones que merecen ser reconocidas. Hay acciones que merecen ser valoradas. Y el Señor Jesús es quien dice estas cosas, así que también para Él hay acciones que merecen ser valoradas. Entonces es importante tener en cuenta cada una de estas cosas. Dice en estos versículos: amen a sus enemigos, háganles bien, oren por ellos, pongan la otra mejilla si es que les lastiman una. Yo diría, sean pacientes, sean muy pacientes con sus enemigos, sean generosos y trátenlos como les gustaría ser tratados. Cuando pienso, mis hermanos, en los enemigos, creo que en el tiempo del Señor Jesús los romanos podrían haberse considerado enemigos, ya que ellos tenían al pueblo judío como una especie de esclavos, porque los habían conquistado. Y en nuestros días, mis hermanos, no sé, pero creo que generalmente no tenemos enemigos declarados. Si bien es cierto que la maldad está muy abundante, si bien es cierto que tenemos asaltos y cosas feas, en realidad no son enemigos de nosotros. En realidad son enemigos de todo el mundo, pero no tenemos enemigos en lo particular. Por ello creo, mis hermanos, que quizá esto ahora debemos aplicarlo mucho más al hogar. Recuerdo haber, no sé si visto, pero cuando menos sí me acuerdo del título de una película, Durmiendo con el enemigo. Ojalá que no sea nuestro caso. Pero a veces las personas con las que más conflicto tenemos son las personas con las que más convivimos. Así que, en primer lugar, podrían estar allí en esa lista nuestros cónyuges, esposo o esposa, algunos hijos rebeldes, algunos quizá familiares segundos como los cuñados, la suegra, que es la más famosa, ¿verdad? Los hermanos, etc. Pero insisto en esto, mis hermanos, quizá ahora nuestros enemigos podrían ser los de nuestra misma casa. Y el Señor nos invita entonces a que amemos a nuestros enemigos. Ojalá que no sea así, pero la experiencia me dice que muchas veces esa es una realidad. Y la palabra del Señor nos dice: amen a sus enemigos, háganles bien, oren por ellos, sean muy pacientes. A veces no recibimos bofetadas
literalmente en nuestras mejillas, pero quizá recibimos bofetadas en otro sentido, con malas acciones, con malas palabras, con bullying familiar, podríamos decir. Y quizá la invitación del Señor es a que nosotros seamos muy pacientes con estas cosas. También nos invita a que seamos generosos y que los tratemos como nos gustaría ser tratados. Eso es lo que conocemos como la regla de oro. Así que, mis hermanos, estamos invitados a estas cosas. Si usted tiene algún enemigo, espero que no, esta es la invitación. Pero si en casa las cosas no están tan bien, también es la misma invitación para que mejoremos estas relaciones. Quizá también podría aplicarse a la iglesia. En la iglesia parece que no todo funciona tan perfectamente como debería. Y aunque todos en un momento dado llegamos con una apariencia, también dentro de la iglesia empiezan a surgir complicaciones y enemistades. Y si ese fuera el caso, la invitación es la misma. Amemos a nuestros enemigos o con quien tenemos alguna diferencia. Hagámosles bien, oremos por ellos, seamos pacientes, seamos generosos y tratémoslos como nos gustaría ser tratados. Sé que ya insistí mucho en ello, pero es palabra del Señor. El Señor nos invita a ello. Luego, mis hermanos, el pasaje menciona las actividades que todos hacen y que por supuesto no son dignas de mérito. Amar solo a los que nos aman no tiene ningún mérito. Hacer bien a los que nos hacen bien solamente, pues tampoco tiene ningún mérito. Eso lo hace todo el mundo, dice la palabra del Señor. Los pecadores hacen lo mismo. Y prestar a quienes pueden retribuirnos de alguna manera tampoco es digno de mérito. Eso hacen también los pecadores, los malvados, la gente que tiene intereses que no son buenos. Así que nosotros estamos invitados a evitar esas cosas. Y en el pasaje el Señor vuelve a insistir en el asunto de las cosas que tienen mérito. Amar a los enemigos, hacer bien a los que no hacen el bien con nosotros y prestar a quienes no pueden retribuirnos de ninguna manera. La fracción que leímos termina diciendo: si esto hacen, tu galardón será grande y serás hijo del Altísimo. Es decir, nuestro proceso de perfeccionamiento dará un poco más, dará un avance más. Y siendo hijos del Altísimo, entonces tendremos una herencia preciosa en los cielos. Así que eso es lo que nos invita esta parte de la palabra del Señor ahí en Lucas. Que tus acciones tengan mérito. Lo tercero, mis hermanos, que nos enseña este pasaje en los versículos 39 al 43, podríamos llamarlo el primero yo. Dicen, por allí dice un dicho, que no se puede tapar el sol con un dedo. Y eso, por supuesto, tiene mucha razón. Algunos podrían pensar que si pongo mi dedo cerca de mi ojo, estaría tapando el sol. Quizá algunos lo hemos intentado y parece que sí, si alcanzamos a tapar el sol con un dedo, si es que cerramos uno y nos ponemos el dedo cerca del ojo, entonces alcanzamos a tapar el sol. Pero en realidad lo que está pasando es que estamos tapando nuestra vista. No estamos tapando el sol, sino en realidad estamos tapando nuestro ojo, nuestra vista. Y lo mismo pasa, mis hermanos, con el asunto de la viga y de la paja que menciona estos versículos, que para que no se quede en el aire, voy a leer los versículos 39 al 43. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano,
hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando en tu viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. A eso me refiero, mis hermanos, cuando digo que este asunto de tapar el sol con un dedo y la viga o la paja quizá tienen relación con estas cosas. Probablemente la viga que nosotros tenemos y la paja que tiene nuestro hermano sean del mismo tamaño, pero se convierte en una viga porque está tan cerca de nuestro ojo que se convierte en algo enorme, algo que nos impide la vista, algo que nos impide ver con claridad lo que está aconteciendo. Y por ello es importante que nosotros saquemos primero esa paja que, estando tan cerca de nuestra vista, de nuestro ojo, entonces se convierte en algo muy grande. Hay algo que aprendí hace ya algunos años y que he enseñado con insistencia, y es esto: la enseñanza bíblica es de aplicación personal. Repito, la enseñanza bíblica es de aplicación personal. Es decir, que lo que yo entiendo de un mensaje es para mí nada más. Un hermano decía que a veces pecamos de generosos. Y alguien preguntaba, ¿cómo se puede pecar de generosos? Bueno, se peca de generosos porque a veces escuchamos un mensaje y empezamos a repartirlo. Este es para mi hermano, este es para mi esposo, este es para... y nosotros no nos quedamos con nada. Así que la enseñanza bíblica, repito, es de aplicación personal. Lo que yo entiendo de la palabra del Señor es para mí. En algunas ocasiones lo que hacemos es decir o señalar. Ahí te hablan con un codazo cuando hay alguien cerca de nosotros. Cuando escuchamos alguna recomendación, hacemos eso. O pensamos, híjole, ¿cómo no vino esta persona o esta persona para que oyera eso? Y en ese sentido nosotros estamos errando, mis hermanos. La Biblia no es para eso. La Biblia es para que nosotros tomemos nuestra parte y dejemos que el Señor y su palabra haga la parte que le corresponde para cada uno de los demás. Eso es una regla que hemos puesto en los matrimonios, en nuestra iglesia, que no debemos de ninguna manera decirle a nuestro cónyuge que eso es para él. Porque cuando nosotros le decimos ahí te hablan con un codazo, o cuando le dice el esposo a la esposa o viceversa, ya ves, entonces deja de ser palabra del Señor y se convierte en la palabra de quien le está recomendando las cosas. Y en ese momento la palabra de Dios pierde toda autoridad, porque insisto, ya no es la palabra de Dios, sino se convierte en la palabra de nosotros. Por eso es muy importante que nosotros dejemos que la palabra del Señor haga obra en quien tiene que hacer obra, y que tomemos la parte que nos corresponde. Creo que esto tiene que ver con sacar primero la viga de nuestro ojo, con dejar que el Señor nos hable a nosotros primero y dejar que su palabra y el Espíritu Santo hablen a la vida de nuestro esposo, de quien sea, pues. Y de esa manera estaremos haciendo lo correcto, sacando primero nuestra viga de nuestro ojo para poder después ayudar a los demás con sus problemas, si es que los hay. Así que el Señor nos recomendó eso. La recomendación entonces, mis hermanos, es primero yo. Primero yo tomo lo que me corresponde, primero yo saco aquello que no es correcto delante del Señor y después puedo quizá ayudar a alguien. Finalmente, mis hermanos, la cuarta cosa que aprendemos en este pasaje, versículos 46 al 49. Voy a leerlo para que de igual manera no se quede ahí en el aire. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación
El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lo cuarto que aprendemos, mis hermanos, es que nosotros debemos construir como sabios, no como necios. Insisto, nosotros debemos construir como sabios, no como necios. Esto, mis hermanos, se trata no solo de construir sobre Cristo, que es la roca. Generalmente la interpretación a este pasaje es que nosotros debemos construir sobre la roca que es Cristo. Y es correcto, Él es la roca, cuya obra es perfecta, dice allá en el Antiguo Testamento. Pero mucho más allá de solo construir en el Señor Jesucristo, la invitación o la indicación del pasaje es que nosotros debemos construir nuestra vida sobre la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo es lo que realmente funda nuestra casa sobre la roca. Es un asunto, podríamos decir, de práctica y no de conocimiento. Es no ser oidores olvidadizos, como dice la palabra del Señor, sino tener una voluntad rendida a nuestro Señor Jesucristo, que nos lleve a practicar estas cosas. Cada enseñanza que Él nos da, la llevamos a la práctica porque nuestra voluntad debe estar rendida a Él. Aunque en algunas ocasiones no entendemos el porqué o el método que el Señor está usando. Pero la invitación es esa, a construir nuestra casa sobre la obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos quizá aclarar que la casa construida, ya sea sobre la roca o sobre la arena, es nuestra propia vida. Dicho de otra manera, es nuestra vida espiritual o nuestra vida terrenal, o ambas deberíamos decir, porque no podemos desasociarlas, no podemos separarlas, están ligadas. Así que construir sobre la roca o sobre la arena es construir nuestra vida tanto espiritual como material, como terrenal. Y por ello es tan importante. Y pues, mis hermanos, de la obediencia a Cristo, dependen varias cosas. Primero, nuestra relación con el Señor, porque solo hay de dos cosas: o somos obedientes o estamos en rebeldía. Se oye fuerte, pero es así. Por ello, de nuestra obediencia depende nuestra relación con el Señor Jesucristo. O somos obedientes o somos rebeldes. También la utilidad que tiene nuestra vida en sus manos depende de esa obediencia, porque quien está dispuesto a obedecer es útil en las manos del Señor. Quien no está dispuesto a obedecer, entonces no puede ser utilizado para los planes que Dios tiene para nosotros, a menos que lo haga de alguna manera como en el caso de Faraón, pero en ese caso creo que no nos gustaría. Así que la obediencia a nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con esto, con la utilidad que tiene nuestra vida en sus manos. También tiene que ver con el éxito y la felicidad de nuestra vida diaria. Creo que está más que comprobado que muchos hemos intentado llevar nuestra vida por nuestros propios caminos y nos ha ido mal. Y la hemos regado y hemos caído en situaciones complicadas, sin errores, sin problemas, porque nuestros caminos generalmente no nos llevan a la felicidad y a la estabilidad. Por eso es importante que nosotros fundemos nuestra vida en esta roca, en la roca de la obediencia a nuestro Señor y Salvador. Y entonces, con toda seguridad, tendremos una vida que disfrutemos, una vida plena, una vida agradable al Señor y para nosotros también. Y finalmente creo que la obediencia a nuestro Señor Jesucristo también nos permite dejar un legado a nuestras generaciones.
Cuando nosotros obedecemos al Señor y somos ejemplo de ello para nuestros hijos o nuestros nietos, estamos dejando un legado que habrá de servirles enormemente a ellos. Nos esforzamos mucho con nuestros hijos, mis hermanos, por darles educación. A veces gastamos un dineral en ello. Si nos es posible, los mandamos a escuelas especiales y hacemos hasta lo imposible porque creemos que la educación es importante para ellos. Sin embargo, la educación espiritual, nuestro ejemplo de vida cristiana, de obediencia al Señor, es mucho más valiosa que la educación secular. Porque nuestra vida aquí es temporal, pero la vida que el Señor nos ofrece es una vida eterna. Así que, mis hermanos, empeñémonos un poco más en practicar, en ser obedientes a nuestro Señor y construyamos nuestra vida sobre la roca de esta manera. Concluyo diciendo, mis hermanos, que para mantenernos en el proceso de perfeccionamiento es importante que tengamos cuidado con el legalismo. Es importante que todas nuestras acciones sean meritorias, tengan mérito. Es importante que nos pongamos en el papel de primero yo. Y es importante también que construyamos como sabios, no como necios. Dios le bendiga.